Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Te damos gracias, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre, porque tú eres quien restableces todas las cosas. Te damos infinitas gracias, Espíritu Santo, porque en ti, amado Dios, Señor, tenemos la seguridad. Mi buen Dios, que lo roto será, Señor, reconstruido, que lo derribado será nuevamente levantado, que lo olvidado será encontrado, Señor Dios de la gloria, que lo perdido volverá a casa. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, porque tú vienes por una iglesia que tú amas, por una iglesia que estás santificando, que estás limpiando, Señor Dios, por una iglesia, Padre, que busca lo tuyo, Señor, y se niega justamente a lo de este mundo, Espíritu de Dios. Padre, en este tiempo de devocional queremos darte toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Padre, que te entrones en nuestras vidas, que entremos ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que necesitan nuestras almas, amantísimo Rey Celestial. Señor, en esta mañana venimos para consagrarnos a ti, para deleitarnos en ti, para orar a ti, mi Señor Dios, para enfocarnos en ti, Espíritu Santo, y suplicarte, mi buen Dios de la gloria, sigue haciendo la obra fiel que haces en cada una de nuestras vidas. A Cristo Jesús, toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. A todos los que están conectados, bienvenidos a Haciendo Juntos el Devocional. Un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Mi nombre es Daniel Melo y estoy muy alegre como siempre de acompañarles y que ustedes me acompañen a mí en este espacio que el Señor nos ha permitido ir implementando poco a poco. La canción que acabamos de escuchar se llama Él Viene, del grupo Llévame de Nuevo y con la colaboración de Marcos Brunet. Fue lanzada hace muy poco, usted la puede buscar en YouTube o en las plataformas de streaming digitales. Allí Él Viene, si la quiere volver a escuchar y volver a adorar al Señor junto con esta letra y esta melodía. Hoy nos levantamos gozosos y contentos. Llevamos 2 días de 40 días de oración por nuestros hijos. Quiero invitarle a que se una a nosotros todos los días desde el 22 de noviembre, es decir, este domingo que acabó de pasar, hasta el 31 de diciembre. Tenemos 40 días de oración por nuestros hijos, 40 temas diferentes en los cuales nos enfocamos cada noche para orar, para interceder, para clamar ante nuestro buen Dios por nuestros hijos, nietos, sobrinos, por las personas que ponemos delante del trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos conectamos? Por Google Meet. Para más información, entre a www.soycasadegracia.com. Continuando con nuestro devocional, yo les invito a que recordemos que estamos leyendo la primera carta a los Corintios. El día de hoy, con el favor del Señor, vamos a extraer la reflexión, la sabiduría de parte del cielo en el capítulo 8, por el capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Allí ya está en la pantalla, pero yo lo invito a que lo busque también en su Biblia. Si solamente está escuchando, bueno, gloria al Señor, gracias por tener esos espacios. Primera de Corintios capítulo 8. Y ojo, hay que tener un buen contexto porque pareciese que muchas de las cosas que vamos a leer hoy como que no aplican a nosotros y esto es una gran mentira. Es una gran mentira. Tenemos que tener un corazón abierto para entender justamente lo que el Espíritu quiere hablarnos en esta oportunidad. Empiezo leyendo al apóstol en el versículo 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia.
En la época en la que está Pablo y en la que le escribe a los corintios, ellos en una carta le escriben sobre este tema y le preguntan: Pablo, ¿qué vamos a hacer con respecto a la carne que se sacrifica a los ídolos? ¿Podemos o no podemos consumirla? Entonces, parece ser que la iglesia en una carta anterior le preguntó a Pablo: Pablo, ¿qué vamos a hacer nosotros con la comida que es sacrificada a los ídolos? ¿Debemos consumirla o no debemos consumirla? Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Porque dice Pablo que todos tenemos conocimiento. Lo que pasaba es que las personas dueñas de las reses, dueñas del ganado, iban al matadero e imaginemos que en el matadero existía un ídolo. Recordemos que en el tiempo en que está Pablo, estamos en una sociedad completamente pagana, politeísta, mitológica en el sentido religioso. Entonces, cuando depostaban la res, cuando mataban la res o cualquier animal que fuese para el consumo humano, lo hacían frente al ídolo en señal o representación que estaba siendo ofrecido a él. Y posteriormente se lo entregaban al de la fama, al de la carnicería, para que lo pudiese comercializar. Todos sabían que esto era así en Corinto. Entonces, algunos no consumían carne y otros no le veían problema, porque al fin y al cabo ellos decían: es que yo no estoy adorando a ese ídolo, y otros estaban diciendo: usted, ¿cómo es posible que coma esa carne si sabe que está siendo sacrificada a los ídolos? Entendemos las dos clases de pensamientos que se levantaron. Unos estaban a favor de sí comer, no le veían nada, al fin y al cabo no estaban siendo parte y necesitaban consumir la carne, y otros estaban diciendo: no, eso fue sacrificado a los ídolos, no es permitido comer. Entonces, dice aquí el versículo 1. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. En medio de nuestro conocimiento, se han levantado ciertos aspectos que han dividido, en cierta forma, la libertad, la expresión o la conciencia de los cristianos. No solamente la comida ha sido un tema, digamos un tema muy recalcitrante en este tiempo. Ahora muchas denominaciones separan o se manifiestan sobre el uso de la ropa, o en las mujeres sobre el uso del maquillaje o de los tintes, etcétera. Yo sé que usted tiene conocimiento de esto. Entonces, algunas denominaciones dicen que no se deben pintar, que las mujeres no deben usar pantalón, que deben vestirse de tal manera, y otras dicen que ciertamente la ropa no expresa absolutamente nada con respecto a la relación con Dios. Entonces, la mujer se sigue poniendo pantalón y la otra mujer sigue poniendo falda. Hay un problema, que la que tiene pantalón deja que la que tiene falda la use, pero la que tiene falda critica a la que tiene pantalón. Esto es algo que se ve en nuestros días. No solamente eso, hay otras iglesias que dicen que el día que debe ser honrado el Señor, o el día en que debe ser adorado el Señor, es el sábado, no es el domingo. Entonces, hay una cuestión, que los que adoramos al Señor o nos reunimos para adorar al Señor, para rendir culto los domingos, no tenemos ningún problema con que ellos se reúnan los sábados. ¿Por qué? Porque Pablo declara y aclara que no es el sábado, ni es el domingo, sino que todos los días son del Señor. Entienda esto, mi amado, todos los días son del Señor. ¿Por qué la iglesia empezó a congregarse los domingos? Porque en el libro de los Hechos podemos ver claramente que el primer día de la semana los hermanos se reunían a cantar himnos y salmos, a compartir el pan y al estudio de la palabra. Entonces, sea domingo, o sea sábado, o sea miércoles, o sea lunes, todos los días son del Señor y todos los días debemos rendirle culto. No debe haber problema
por el día que escojamos. La cuestión es que los que se reúnen el sábado y son recalcitrantes en este tema, juzgan a los que se reúnen el domingo. Algo más o menos similar podemos estar viendo esta mañana en este aspecto. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Pablo. Entonces, estas diferencias sobre el conocimiento, es que la palabra dice eso, no, pero es que dice lo otro. Pablo está diciendo, el conocimiento de pronto nos hace sentir importantes, pero ojo, lo que edifica a la iglesia es el amor que sobrepasa este conocimiento. Ojo acá, el amor es lo que edifica a la iglesia. Porque en el conocimiento podemos sentirnos sabelotodos o podemos entrar en el campo de la soberbia y de la altivez y queremos de pronto enseñorearnos en nuestra propia opinión. Y algo que nos va a enseñar el capítulo 8 es que esto no debe ser así, sino que el amor es lo que debe reinar en nuestros corazones más allá del conocimiento para que los hermanos sean edificados. Versículo 2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, Pablo se dispone a contestar la pregunta. ¿Qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Recordemos que todos sabían que esa carne era sacrificada a los ídolos. Pues Pablo responde lo siguiente. Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. ¿Sabe qué debe hacer usted? Yo lo animo a lo siguiente. Tome su Biblia, tome un resaltador, mírelo, aquí lo tengo, y subraye este versículo. Un versículo que nos enseña doctrina, un versículo que nos da parámetros de fe. Nosotros sabemos, primero, que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. El Padre, quien creó todo. 2, ese único Dios es el creador de todo. Y tercero, nosotros como iglesia vivimos de manera exclusiva para Él. Hay un solo Señor que tiene un solo nombre, Jesucristo. Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas. Es decir, Jesucristo es Dios y es Dios también creador. Y mediante el cual nos ha dado vida y se refiere a la vida eterna. Con respecto a los alimentos, Pablo empieza diciendo, es verdad, es ofrecida a los ídolos, es verdad, muchos le rinden culto, pero ustedes iglesia, saben que solamente hay un Dios, que solamente hay un creador, que solamente hay un Señor y que solamente hay uno quien nos ha dado vida. Ustedes lo saben. Y sobre esa fe descansan y sobre esa fe tienen libertad y sobre esa fe toman decisiones. Sin embargo, y esto es lo que es importante mirarlo en esta mañana, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Aquí hay un tema que debemos poner sobre la mesa y es la conciencia de los cristianos. La conciencia es esa virtud que nosotros tenemos para saber decidir o interpretar algo como bueno o algo como malo,
algo como que nos ayuda y algo como que no nos ayuda, sino que nos destruye. Entonces, Pablo dice lo siguiente: para algunos esos ídolos sí son reales. Para algunos esos ídolos sí tienen poder alguno. Entonces, al comer la carne consideran adoración a esos verdaderos dioses y creen que si comen de esa carne violan su conciencia. ¿Y por qué Pablo la llama débil? La llama débil no en manera de insulto en ningún momento. La llama débil en el conocimiento. Pablo está declarando: las personas deben entender que esos ídolos son inexistentes y que solo hay un Dios. Que solo hay un Dios. Entonces la llama débil en el cuestionamiento del poco conocimiento que pueda tener. Entonces, con respecto a la ropa, con respecto a los días de adoración, aún con respecto a la comida, debemos entender algo, que hay dos partidos, los que creen tal cosa y los que creen la otra. Continuamos con el texto para ir redondeando la idea en esta mañana. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Mire lo que está diciendo acá. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. El Señor no nos va a juzgar. En el tema de la comida, el Señor ha declarado que Él todo lo ha purificado, que Él todo lo ha limpiado y Él todo lo ha creado para nuestro disfrute. ¿Sí? Y dice acá: no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Dice primera de Timoteo 4:4. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Y está hablando justamente del alimento. Entonces usted lo puede leer, Primera de Corintios capítulo 4. De Timoteo capítulo 4. Entonces, Pablo le dice a la iglesia: si usted come, no va a tener la desaprobación de Dios. Y si usted no come, tampoco va a tener la aprobación de Dios. O sea, no ganamos nada si lo comemos y no perdemos nada si no lo comemos. Pero ustedes, en algo que sí debemos tener cuidado es en lo siguiente. Ustedes deben tener cuidado de su libertad para que no hagan tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues, si otros ven con tu conocimiento superior, es decir, tú eres una persona que enseña la palabra, tú eres una persona líder, tú eres una persona que mentorea ante la comunidad, tienes una confianza de los que te rodean. Dice: y si ellos te ven comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Y cuando ustedes pecan contra otros creyentes cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. En conclusión, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. El Evangelio ha traído libertad a nuestras vidas para actuar. Pero Pablo está diciendo algo. Si tú ya tienes el conocimiento que trae libertad a tu vida,
Eso no puede ser excusa para que tú te comportes de una manera sin misericordia o sin compasión. Porque hay otras personas que no tienen el mismo conocimiento que tú. Entonces, aquí hay algo que debemos entender. La libertad cristiana va amarrada a la responsabilidad cristiana. Y si somos libres para comer de todo, en el caso de los corintios, si somos libres para comer de todo, debemos ser responsables para abstenernos de ciertas cosas. Sí, señor. Porque recuerde, no es el conocimiento lo que edifica, sino el amor. Y yo, por amor a esa persona, no causaré tropiezo. No causaré tropiezo por amor a esa persona, porque la persona está comenzando sus pasos en Cristo. Hasta ahora está aprendiendo. Necesita que pase un tiempo para comprender la libertad a la cual el Señor nos ha llamado, pero que viva de una manera responsable. Entonces, si para esa persona mi conducta es de confusión, mi conducta es de tropiezo, yo por esa persona me negaré. Dice Pablo, si por mí esa persona va a violar su conciencia, ¿cómo así? Para esa persona comer esa carne es pecado. ¿Sí me explico? Para esa persona comer esa carne es pecado. Pero si veían a Pablo comiendo, entonces ella muy posiblemente se iba a escandalizar o iba a tropezar o no iba a estar de acuerdo. Y esto ocasionaría un tropiezo en la conciencia de esa persona. Pablo por amor decide entonces negarse a eso para que el otro crezca y para que el otro no encuentre tropiezo alguno en el Evangelio de Cristo. Por eso, mi amado, están los que juzgarán a los que se ponen pantalón porque ellos se ponen falda. Están los que se reúnen los sábados pero juzgarán a los que se reúnen el domingo. Nosotros en la libertad nos seguimos poniendo el pantalón, nos seguimos pintando las canas y nos seguimos reuniendo el domingo. Pero no tomemos la actitud de ellos de juzgarles, sino comprendamos, porque ellos han entendido esa parte física, lo han entendido de esa manera. Y no está mal. ¿Por qué? Porque todos los días son del Señor, en primer lugar. En segundo lugar, si la mujer se siente cómoda usando faldas, déjela que use faldas, déjela. No la juzgue y no la critique, ¿sí? No la juzgue y no la critique. Pero también a esa persona le digo, no juzgues y no critiques a tu hermano o a tu hermana, bueno, a tu hermana, por favor, que usa pantalón, ¿sí? Este tema nos lleva a pensar en la conciencia de nuestros hermanos, en la conciencia de nuestros hermanos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si en algo, quiero concluir con esto, si en algo tu conciencia te acusa, no lo hagas. Porque si lo haces, acarreas pecado sobre tu vida. Pero si has entendido, si has obtenido cierto entendimiento y cierto conocimiento, actúa en la libertad que Cristo te ha dado. Que Cristo te ha dado, siempre actuando en amor. Siempre actuando en amor. Yo espero haber sido lo más claro posible con respecto a este tema. Cualquier cosa, pregunte, que aquí le respondemos. Vamos a nuestra promesa del día. Y en nuestra promesa del día les tengo Gálatas capítulo 5 versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Amén. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas capítulo 5 versículo 3. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu mensaje, por tu palabra, amado Espíritu de Dios.
porque sabemos, Espíritu Santo, que estos temas que nos pones a estudiar ciertamente nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen ir un poco más allá, amado Señor Dios, en tus caminos. Yo te pido, mi buen Dios celestial, que entendamos el principio del amor, el principio de la libertad y el principio de la responsabilidad. Señor Dios de la gloria, que cada uno de nosotros podamos conducirnos en el temor al Señor, en el amor al prójimo y en la sensatez que nos debe caracterizar como hijos de Cristo Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te doy gracias por sus vidas. Padre, sé que tú tienes conocimiento de nuestro clamor, de nuestra oración, de nuestras necesidades, papá, y sé que eres tú quien gobierna sobre nosotros y cuidas de nosotros. Te pido que nos inundes de fe, que aumentes nuestra fe, amado Espíritu de Dios, y que podamos conquistar, Señor Dios, primero nuestro corazón, para vivir en la soberanía, Padre, que te compete a ti sobre nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos este día que Dios ha preparado y donde dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Con el favor del Señor, hoy martes a las 8 de la noche nos vemos en 40 días de oración por nuestros hijos. Y a las 9 nos vemos en nuestra intercesión habitual, en la que oramos por otros temas, oramos por otros momentos. A todos un abrazo y un feliz martes. El Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.